Muy bien, chicos, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Eh, Tengo aquí mi planificación. Recuérdense que esta ya no la seguimos, pero pues en esta parte pues casi que coinciden los temas, ¿no? Trabajamos el día miércoles con el tema de área momento, ¿verdad? Iniciamos con el tema de área momento. Vamos a trabajar hoy con el tema de área momento, una clase más, y trabajamos el lunes con el tema de área momento y con eso terminamos contenido de nuestra segunda unidad. Ya podemos evaluarnos de nuestra parcial. Entonces, se recuerdan que dijimos que vamos a ver, hoy es viernes, esto sería para el viernes, esto sería para el lunes y eso sería para el miércoles, ¿verdad? Y nuestra prueba parcial, así como quedamos en la última clase, pues sería regresando de la semana de vacaciones. Entonces, sigamos trabajando hoy con el tema de área momento. Recordarán que vimos que el teorema de área momento pues se divide en dos partes. El primer teorema de área momento que me dice que la diferencia entre dos pendientes o el ángulo entre dos pendientes queda descrito por el área que se encuentra debajo de la curva de momento, dividido ahí. El segundo teorema de área momento me dice que el primer momento de área me describe la desviación de una tangente que pasa en un punto respecto a la posición de la elástica en otro punto. ¿Sí? Entonces trabajamos allí dos ejemplos. Vamos a seguir, bueno, un ejemplo creo yo que trabajamos nada más. Vamos a trabajar con otro ejemplo el día de hoy. Entonces, hoy que es 1 de abril del 2022, pues seguimos con deflexión por área en momento. Sí, área, momento. Usamos área y usamos el primer momento de área. A ver, vamos con nuestro ejemplo número 1. A ver, pues, el problema dice así. Determine la pendiente de la viga que se ve en la figura 1223A, que es esta, en los puntos B y C. Me piden la pendiente, únicamente la pendiente. No me piden deflexiones. Entonces aquí vamos a trabajar únicamente con pendientes. El problema me dice que EI es constante, no varía a lo largo de la viga. Muy bien. Recuérdense, para poder trabajar con el teorema de área momento, lo primero que debemos hacer es intentar dibujar la elástica de la viga. Es decir, cómo quedaría la viga deformada. Voy a colocar aquí, entonces vamos a acomodar esto. Pasamos acá. Y voy a tomarle una captura solo a la viga. Listo. Voy a trabajar con esta figura. Listo. Supónganse entonces, más o menos, sí, más o menos, la deflexión de la viga, voy a dibujar aquí unas líneas de color naranja para poderme guiar. ¿Está? Y otra por acá, en el extremo de la viga. Ahí está. A ver, pues entonces la viga deflectada, más o menos, quedaría de esta forma. Debido a sacar a puntual, quedaría así. Estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando la elástica de la viga. El problema necesita que calculemos la pendiente en el punto B y en el punto C. Para poder empezar, pues voy a ubicar que necesito entonces la pendiente en este punto que se llama C y la pendiente en el punto medio que se llama B. Ahí está. Para poder hacerla entonces necesitamos trazar tangentes. Voy a trazar una tangente en el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque recordarán que dijimos que en el punto A, debido al empotramiento, las tangentes son horizontales. Entonces, este es el ángulo que se forma en A, que es 0. Voy a dibujar ahora un ángulo en C, que fue el primer ángulo que voy a dibujar, que va a ser el ángulo
perdón, la tangente en el punto C. Vamos a ver, más o menos, así muy a lo macho. Uy, vamos a ver. Creo que más o menos sería así. Ahí está, más o menos, creo yo que está bien. Entonces, si esto es el ángulo B, entonces esto de aquí se conoce como ángulo B menos ángulo A. Recordarán, ¿no? Entonces, el ángulo A, no, perdón, el ángulo B menos el ángulo A, pues me representaría simplemente el ángulo B. ¿Por qué? Porque el ángulo A es 0, debido a que trazamos en el empotramiento. Entonces, si yo determino el área debajo de la gráfica de M e I entre los puntos A y B, eso sería este ángulo B. Eso es lo que afirma el primer teorema de área y momento. Entonces, voy a intentar dibujar el diagrama de momento que representa esa carga en la viga. Para eso vamos a utilizar nuestra pequeña tabla. Entonces voy a extender un poquito, voy a mover esto de acá. Lo voy a pasar por aquí. Voy a extender estas líneas naranjas que dibujé por acá para poder dibujar a escala más o menos el diagrama de momentos. Entonces voy a dibujar aquí una línea y vayamos a ver nuestra tabla. En nuestra tabla, que la vamos a copiar, puedo determinar cómo sería el diagrama de momentos debido a una carga puntual localizada en el extremo de la viga. Cuando nosotros tenemos una carga puntual en el extremo de la viga, según esta tabla, tenemos una ecuación de un grado, de grado 1, y se genera pues una recta, ¿no? De tal manera entonces que el momento en el extremo estaría dado por menos P por L. La base sería L, o sea, la longitud de la viga. En este caso, la longitud de la viga, vean, pues es L medios y L medios, pues es L. Entonces, observen, por favor, en el empotramiento queda la parte más ancha. Entonces, en este caso, más o menos, mi diagrama de momentos para esta viga quedaría así. En donde esto estaría dado, este punto, por menos P por L dividido EI, porque estamos dibujando el diagrama de momentos dividido EI. Esta es la longitud de la viga. ¿Estamos? Ese es entonces el diagrama de momento de esta viga debido a esta carga en el extremo. Para determinar esta área, pues es bien fácil. ¿Por qué? Porque es un triángulo. El área es un medio de la base por la altura. Entonces aquí me quedaría un medio de la base es L, y la altura es menos P por L dividido EI. Esta expresión entonces me quedaría como menos P por L al cuadrado dividido 2EI. Y esta área, según el primer teorema de área de momento, esta área representaría el ángulo B, que estaría expresada como menos P por L cuadrado dividido 2EI. Noten que me ha quedado negativo debido a que la pendiente pues, es negativa, ¿no? Sí, el ángulo formado respecto a la horizontal pues es negativo. Está a favor de las manecillas del reloj. Esto es el ángulo entonces que se forma en el punto B. ¿Me he explicado? ¿Alguna pregunta con lo que hicimos ahorita? Podemos comprobarlo. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues vayamos a ver en nuestras tablas de superposición. Cuando tenemos aquí una carga puntual en el extremo de la viga, pues el ángulo en el extremo de la viga, pues es P por L cuadrado dividido 2C. Tal como nos ha salido aquí utilizando el teorema de área momento. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Recuérdense que el silencio otorga, ¿no? Yo voy a no tener respuesta, pues voy a entender que usted me está diciendo, sí, clarísimo, ingenieros, está facilísimo. Avancemos más porque ya queremos aprender más. Entonces, pues paso al inciso B, que me pide ahora que determine la deflexión en el punto B. Entonces, voy a copiar esta figurita que hice. Y voy a trazar ahora una tangente en el punto B.
no me va a servir la tangente que estaba. Ahí está. Vamos a trazar entonces una tangente en el punto A. En el punto B, perdón. Vamos a ver si me sale. Una tangente en el punto B, más o menos. ¿No me salió? Más o menos, supongamos que está bien. Entonces, esa tangente en el punto B está generando aquí, entonces, el ángulo B menos el ángulo A. Creo que en el problema anterior tal vez quiero que escribí mal, porque dado que estaba trabajando en el punto C, no tendría que ser B aquí, sino tendría que, pero no tenía que ser B, sino tendría que ser C, ¿no? Igual aquí, el ángulo en el punto C. Porque estoy calculando en el extremo, que es ese extremo se llama C. Vamos a quitar todo lo que B porque no corresponde. Ahí está. Porque estoy en el punto C, no en el punto B. Ahora aquí sí estoy en el punto B. Muy bien. Debido al primer teorema de área de momento otra vez, el área que se encuentre debajo de la curva de del momento dividido EI entre los puntos A y B me da el ángulo entre B, el ángulo B menos A. Y dado de que el ángulo A es 0, pues el ángulo B entonces simplemente es 0. Para eso vamos a utilizar nuestro diagrama de momento que teníamos aquí. Bien fácil. Entonces lo voy a copiar también, porque es la misma carga, ¿verdad? Entonces no debe haber diferencia. Más o menos. Muy bien. Solamente que ahora necesito el área entre A y B. Por lo tanto, lo que necesito aquí es simplemente esta área. Muy bien. Como esta área pues no es más que un trapecio, ¿bien? Es un trapecio, voy a determinar entonces cuánto es esta altura. Esa altura es fácilmente calculable, ya sea que utilicemos pues, semejanza de triángulos o utilizamos sentido común. Esto es L medios y esto es L medios. Si toda la altura mide menos PL dividido I, entonces a la mitad de la altura, pues va a medir la mitad, a la mitad de longitud va a medir la mitad de la altura. Entonces esto es menos P por L dividido 12I. Y al ser un trapecio, pues simplemente podemos calcular esta área fácilmente. El área sería 1/2 de la base mayor, que vamos a tomar que es menos P por L dividido EI, más la base menor, que es menos P por L dividido 12I, por su altura, que es L medios, ¿verdad? Siendo ahora esta la base mayor, la base menor y esta la altura, L medios. ¿Por qué L medios? Porque solamente estamos calculando la mitad, L medios. De tal forma, entonces, que aquí me quedaría 1/2. La suma del anterior, de los extremos, de lo interior sería 1 más menos 1/2, que me quedaría entonces menos 3/2, menos 3/2 de P por L dividido EI. Todo esto por L medios. Y si simplificamos, pues esto me queda entonces menos P por L al cuadrado dividido 8EI. Uy, se me olvidó el 3. Y ahí tenemos entonces la expresión que me define el ángulo que se forma en el punto B debido a la carga que se aplica en C. ¿Me he explicado, chicos, cómo he calculado esta área? Por lo tanto, este ángulo. Está bien fácil, ¿verdad? O sea, este curso está bien fácil. Bueno, hagamos otro ejemplo, ya que me están entendiendo muy bien. A ver, pues, miremos lo siguiente. Dice el problema. Determine el ángulo de rotación θ B, o sea, el ángulo o la pendiente en el punto B, y la deflexión delta B. En el extremo libre de una viga en voladizo AB,
con una carga uniforme de intensidad Q que actúa sobre el tercio medio del claro. Consulta la figura. Tenemos entonces aquí una viga que mide L, ¿verdad? Que tiene una carga distribuida únicamente en el tercio medio, o sea, la tercera parte que se encuentra en medio de las otras dos. Quieren el ángulo aquí y la deflexión en este punto. Bueno, pues entonces lo que voy a intentar dibujar es la elástica de la viga, recuerden eso siempre. Voy a copiar únicamente la viga. Siempre iniciamos, siempre vamos a iniciar dibujando la elástica de la viga. Y sobre esa elástica vamos a dibujar tangentes que nos permitan aplicar los teoremas de área de momento. Entonces, vamos a ver. Más o menos que coincidan con las líneas de mi cuaderno. Ahí está más o menos. Muy bien. Entonces voy a dibujar aquí unas líneas. Que coincidan más o menos con la viga. Ahí está. Ahí está. Aquí voy a dibujar entonces la elástica. Noten, por favor, que la carga está aquí. Por lo tanto, este extremo no va a deformarse. Pues al final va a quedar rectecito, inclinado debido a esta carga, por supuesto, pero rectecito. Entonces, yo más o menos creo que la deflexión en esta viga quedaría de esta forma. Y a partir de ese punto, seguiría recto. ¿Estamos? Bueno, más o menos, ¿no? Pero tal vez voy a hacerlo bien a escala. Vamos a dibujar también esas líneas naranjas a los tercios. Ahí está. Entonces, más o menos, quedaría de esta forma. A partir de aquí, ya seguiría recto. Más o menos así, ¿ya? Exagerando, por supuesto, completamente, ¿no? Entonces ahí tenemos la elástica de la viga. El problema quiere que nosotros determinemos el ángulo en este punto y la deflexión en ese punto. Para eso, entonces, voy a trazar una tangente en un punto que me convenga. La primera tangente que voy a trazar, pues es una tangente en el punto A, debido a que ahí hay un empotramiento. ¿Sí? Entonces, esto es el ángulo A. Como ahora sí es el punto B, ¿no? Como antes me equivoqué que se llamaba C, pues voy a dibujar una tangente allí. Esa tangente coincide pues con el segmento, con el ángulo que forma ese último segmento. Más o menos así. Entonces, este ángulo que está aquí sería el ángulo de B menos el ángulo de A. Noten que el ángulo de B menos el ángulo de A es igual al ángulo en B. ¿Por qué? Porque el ángulo en A es 0. Por lo tanto, el determinar el área entre A y B sería igual al ángulo B. Vamos a trazar entonces el diagrama de momentos para esta viga. Voy a dibujar aquí. Vamos a ver. Por acá. Vamos a extender estas líneas naranja. Muy bien. Vamos a buscar en la tabla una carga que se parezca a esta, ¿verdad? Entonces, pues voy a copiar la tablita que tenemos por acá.
Espero que ustedes tengan ya a la mano su tabla para poder usarla ahorita que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces necesitamos una viga que tenga únicamente una carga distribuida a la tercera parte de su longitud. Este es un momento, esto es una carga puntual, esto es una carga distribuida uniformemente y esta es una uniformemente variable. Bueno, no hay ninguna carga que se parezca, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues entonces vamos a modificar la carga de la viga para que cumpla con alguna de las condiciones que nosotros tenemos aquí. Entonces, eso es una peculiaridad de estos problemas. ¿Qué voy a hacer? Pues aquí le voy a agregar la carga que le hace falta para que se parezca. Ahí está. Pero eso es trampa, ¿no? Ahí estoy haciendo trampa porque realmente la viga no está cargada allí. Por lo tanto, pues, así como cuando sumamos y restamos algo en matemática porque nos convenía, pues lo mismo voy a hacer aquí. Le voy a agregar la carga hacia abajo, pero también se la voy a agregar hacia arriba. De tal manera que esas dos cargas se anulen entre sí, por supuesto. Claro que no las voy a eliminar porque me conviene tenerlas allí para poder aplicar los gráficos de área. Entonces, ahí tenemos la viga modificada con cargas. ¿Estamos? Vean que prácticamente el diagrama de momento sería exactamente el mismo. No va a cambiar. ¿Sí? Perdón, la elástica, disculpe. La elástica no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el diagrama de momentos. Bueno, entonces, veamos. Esta de aquí, vean. Esta de aquí es una viga con una carga distribuida cuya longitud es 2L tercios. Esta de aquí es una viga con una carga uniformemente distribuida hacia arriba, cuya longitud es L tercios. Entonces vamos a trabajar en base a esa longitud, por favor. Entonces empecemos. ¿Cómo quedaría el diagrama de momentos para una viga con una carga uniformemente distribuida cuya longitud es 2L tercios? Bueno, entonces eso sí lo tengo aquí. Para una carga distribuida, su diagrama es de segundo orden y es parabólico, ¿verdad? Hacia abajo. Bueno, entonces aquí me quedaría el diagrama de momentos a una longitud de 2L tercios parabólico. Más o menos quedaría así entonces. Ahí está. Ese sería el diagrama de momentos para esa carga uniformemente distribuida cuya longitud es 2L tercios. Observen que he trazado, por eso tracé esas líneas naranjas, a 2L tercios a nada más. ¿Cuánto es la altura de este elemento? Pues es menos WL cuadrado dividido 2. Entonces aquí me quedaría, por favor noten esto, menos W, en este caso es carga, por L cuadrado, pero la carga es, la longitud de la viga es 2L tercios. Entonces aquí me quedaría 2L tercios al cuadrado dividido 2 EI. Estamos, creo que era 2, ¿no? Sí, tu L cuadrado. L cuadrado ahora es 2L tercios. ¿Por qué? Porque la longitud de la viga cargada es únicamente 2L tercios. Cuando nosotros tenemos una viga cargada hacia arriba, entonces, pues el diagrama de momentos para una carga distribuida es esta. El diagrama de momentos es esto. Entonces, la deformación no sería hacia abajo, sino sería, el momento no sería hacia abajo, sino sería hacia arriba. Entonces, ahora aquí tendría yo, entonces, un momento parabólico hacia arriba. ¿Sí? Cuya altura está ahí expresada por Q por L. Es L tercios al cuadrado dividido 2EI. ¿Estamos? Por lo tanto, el cálculo de estas áreas me permitiría determinar cuál es la deflexión en el punto B. Entonces determinemos ese ángulo B. Ese ángulo B que corresponde al área sería igual a... ¿Te acuerdas estas fórmulas? Aquí vean, aquí tenemos estas fórmulas. El área es un tercio de la base por la altura. Bueno, entonces aquí me quedaría, para este primer elemento, sería un tercio de la base, pero la base es 2L tercios. Entonces 2L tercios por su altura. Y la altura es este elemento que nosotros tenemos aquí, que me quedó como negativo de Q
2L tercios al cuadrado dividido 2i. Más. ¿Por qué más? Porque aquí tenemos otra área. Entonces, la misma ecuación. Un tercio de la base es L tercios, por la altura. Y la altura es Q por L tercios al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría L tercios al cuadrado dividido 2i. El simplificar esta ecuación, entonces, me permitiría a mí determinar cuál es la pendiente en ese punto B debido a esa carga distribuida. Entonces, simplifiquemos las expresiones. Vamos a simplificar la primera. Me quedaría aquí un tercio por 2 tercios, ¿verdad? Por 2 tercios al cuadrado. Voy a poner así, 2 tercios al cuadrado y este dividido 2. Así está, ¿verdad? 2 tercios, solo los números, estoy modificando. Esto me quedaría en fracción 481. Entonces aquí en el numerador me quedaría Q por L cuadrado por L, pues me queda entonces QL tercios. Entonces aquí me quedaría Q por L al cubo, disculpe. Me quedaría 4Q por L al cubo dividido 81 EI. Esa sería el área negativo, perdón, de la parte parabólica que tenemos en la parte de abajo de nuestro diagrama de momentos. Más, aquí sería lo mismo, un tercio por un tercio por un tercio al cuadrado dividido 2. Esto me queda Q por L al cubo dividido 162 EI. Por lo tanto, simplificamos estas expresiones. Me quedaría aquí menos 481 más 1 sobre más 1 sobre 162. Y este resultado entonces es de menos 7Q por L al cubo dividido 162 EI. Y ahí tendríamos entonces el ángulo en el punto B. ¿Me he explicado, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió? ¿Y que perdone? Dígame. Eh, ¿Sí lo escucho? Dígame. ¿Podría repetir esa parte para hallar el ángulo B? Es que se me entrecortó un poco y no le entendí, perdone. Bueno, ¿cómo calculé las expresiones para el ángulo? ¿O cómo hice aquí para determinar las Las, áreas para expres calcular el ángulo? las ¿Las expresiones. ecuaciones? Ah, muy bien, Sí. bien. Las ecuaciones están escritas por la tablita que usted ya tiene ahí, me imagino, ¿no? El área, vean, el área es un tercio de la base por la altura. Entonces yo tengo aquí un tercio de la base. Como estoy tomando esta área, vean que ese segmento parabólico solamente tiene una base de 2 tercios de él. Entonces por eso escribí 2 tercios de él. Multiplicado por la altura. ¿Y cuánto es la altura? Pues la altura es este elemento de aquí. Que simplemente lo copié, vean. Menos Q por 2L tercios al cuadrado dividido 2L. A esto le sumé la otra área chiquitita, esta de aquí, que también tiene es un segmento parabólico y entonces su área es un tercio de la base. La base es L tercios por la altura. Y la altura es esta expresión. Entonces, esto es un tercio de la base por la altura más un tercio de la base por la altura. Solo que esta expresión es negativa, lo que me hace que esta área sea negativa. Y esta expresión es positiva, lo que me hace que el área sea positiva. Finalmente, el área me quedó negativa, indicándome entonces que el ángulo todavía es hacia abajo. ¿Me expliqué mejor o fue muy rápido todavía? Inge, solo creo que el primer dato es, bueno, no sé, a mí me da 2/27. Tal vez me equivoqué. Veamos. Este primero, ¿verdad? Me dice usted. Vamos a ver. Un tercio por 2 tercios. Uy, eso es menos. 3 menos. Por 2 tercios por fracción. Ahora sí lo vamos a poner bien mejor. 2 tercios al cuadrado dividido 2. No, si me da 481. Tercio por 2 tercios por 2 tercios al cuadrado. Tal vez no le elevó al cuadrado, quizás. Por eso le da otro valor, tal vez. Yo digo que sí, porque usted me dijo que le da 2.27, ¿no? Creo que sí.
Yo creería. De todas maneras, si le vuelvo a dar lo mismo, me dice, tal vez me vuelve a confundir. ¿Estamos? Bueno, sigamos porque solo hemos calculado el ángulo. Y el problema me pide el ángulo y la deflexión. ¿Verdad? Es decir, la deflexión aquí. Para eso, pues ya copié toda mi figura. Me voy a pasar a una siguiente hoja. Ustedes pueden trabajar en el mismo. Yo para no confundirlos y no llenar de información un solo gráfico, lo quiero hacer otra vez. Ahí está. Miren, pues, vamos a utilizar entonces para esto el segundo teorema de área de momento. El segundo teorema de área de momento me dice que nosotros podemos calcular algo que se llama TB sobre A. Y TB sobre A, es decir, TB sobre A, es la distancia que hay desde la elástica hasta una tangente. Es la distancia que hay desde el punto B en la elástica hacia la tangente que estaba en el punto A. El punto A es este de aquí. Y esta es la tangente. Entonces, la distancia que hay desde la elástica en el punto B hacia esa tangente es a lo que se le conoce como TBA. Noten entonces que para este caso particular, esto de aquí sería TBA. Eso es la desviación del punto B respecto a la tangente A. Y afortunadamente eso coincide con la deflexión en el punto B, porque la deflexión se mide desde el punto inicial en el que se encontraba la viga sin estar cargada. ¿Cómo vamos a determinar ese valor? Pues según el teorema de área de momento, dígame. O sea que siempre sería como TAB siempre va a ser la distancia entre ambas tangentes. No, es entre el punto de la viga y una tangente. Ah, ok, sí, esa era mi. Entre este punto. Sí, entre este punto. No siempre las tangentes, ¿verdad? Sí, muy bien. A ver, les estaba diciendo que TBA se calcularía como el área entre los puntos BA o AB multiplicado por el centroide de esa área medido desde B. Eso es bien importante, medido desde B. Medido desde el punto en el que queremos calcular la deflexión. ¿Estamos? Por lo tanto, para eso, pues voy a utilizar entonces nuevamente mi diagrama. Pero para eso necesito los centroides. Afortunadamente en las tablitas, que la voy a volver a copiar para llevarla para allá, hay un apartado que me permite determinar la distancia de los centroides. Entonces vean que para una viga cargada uniformemente, el centroide respecto a esta parte es 1/4 de B. Siendo B la base, ¿verdad? 1/4 de B. B es la base. Para este caso, entonces, para esta pequeña viga, pero para este diagrama, esto mide 1/4 de B. Pero como la base mide 1/3, entonces vamos a ver 1/4 de 1/3 es 1/12. Entonces esto mide L/12. ¿Estamos? Para el siguiente segmento, pues igual. Esta distancia mide de aquí para acá 1/3 de la base. Pero como la base es 2/3, entonces hagámoslo aquí para que vean cómo es. Es 2/3, que es la longitud, por 1/4 que mide la ubicación del centroide. Esto me queda entonces 1/6. 1/6. Ahí está. Entonces, para determinar TBA, voy a utilizar el área de esto multiplicado por la distancia al centroide desde el punto en el que quiero calcular la deflexión. Como el punto en el que quiero calcular la deflexión es este punto de aquí, entonces las distancias que necesito son las distancias de aquí hacia acá y la distancia que hay de este punto hacia este punto. Noten por favor que 1/12 menos L que mide la viga, entonces esta longitud es 11/12 de L. Y esta longitud es 5/6 de L. Aquí le puse, omití el L. ¿Estamos? Entonces, para calcular TBA necesito área por centroide. Entonces necesito esta área multiplicada por este centroide, por esta distancia. Afortunadamente esa área chiquitita la calculé por acá atrás. Vamos a copiar estas expresiones porque ya no las voy a volver a calcular porque ya las calculé aquí, que son las áreas, ¿verdad?
pero a estas áreas les voy a agregar las expresiones de su centro de masa medido respecto al punto B. Entonces, esta es el área y la voy a multiplicar por, vean, de que esta es el área negativa, entonces sería por 5/6 de L. Entonces aquí me quedaría 5/6 de L. Más la otra expresión que es Q por L cubo dividido 162 EI, que representa el área de la parte pequeñita, multiplicado por su distancia del centroide al punto B, que es 11/12 de L. Entonces, 11/12 de L. Y aquí me queda entonces que T de P sobre A es igual. Veamos. 49/81. No, pero 49 no es 4Q, perdón. 4/81 por 5/6. Esto me queda 243. Entonces aquí me queda menos 10QL a la cuarta dividido 243 EI. La siguiente expresión sería 162 por 11/12. Entonces 1 sobre 162 multiplicado por 11/12. Este valor me da, si no estoy equivocado, 11 dividido 1944. Entonces aquí me quedaría más 11QL a la cuarta dividido 1944 EI. Ahora, pues me queda restar esas dos expresiones. Entonces, 11 dividido 1944 menos 10 sobre 243. Me queda entonces que esta expresión es de menos 23 Q por L a la cuarta dividido 648 EI. Que este signo me haya salido negativo me está indicando que el punto de la elástica se encuentra por debajo de la tangente en el punto A. ¿Estamos? El negativo me está indicando que la elástica en su punto B se encuentra por debajo de la tangente que pasó en el punto A. Si esto me hubiera salido positivo, significaba entonces que el punto B de la elástica se encontraba por arriba de la tangente que pasaba en el punto A. Con esto entonces yo he determinado que la deflexión en el punto B coincide con menos 23 QL a la cuarta dividido 648 EI. Así he resuelto entonces este problema aplicando el teorema de área-momento. ¿Me explico? El segundo teorema. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Puedes solo repetir la última parte? ¿Cuál? La última parte, la de la... ¿Por qué sale negativo y por qué sale positivo? Sí, claro. Sí, a ver, pues. Si sale negativo, significa que el punto de la elástica en B está por debajo de la tangente A. Es decir, el punto B de la elástica está debajo de la tangente que nosotros trazamos en A. Si esto me hubiera salido positivo, significa que el punto B de la elástica se encuentra por arriba de la tangente A. Es como que nosotros hubiéramos, pues como que esta viga se hubiera deflectado hacia arriba, ¿no? Entonces este TBA me hubiera salido positivo. ¿Estamos? Datos importantes que nos van a servir para la siguiente clase también, porque ahí vamos, vea que solo hemos estado trabajando con vigas en voladizo. Ya la siguiente clase nos pasamos a vigas doblemente apoyadas. ¿Estamos? Por favor. También algo que quería mostrarles con este problema es que necesitamos darnos cuenta de que tomamos únicamente la longitud L, no de toda, sino la longitud de donde estemos aplicando la carga, ¿no? ¿Estamos? Entonces, pues inevitablemente hay que hacer figuras, hay que utilizar de preferencia sus reglas para no perderse ahí, hacerle punta a su lápiz, para no tener aquellos lápices que parece que fueran marcadores, ¿no? Y que queremos, vamos a trazar un puntito por aquí, dicen ustedes, y de una vez marcar un círculo, ¿no? Entonces, su lápiz bien afiladito, de preferencia con lapicero, eso sería lo ideal, dado de que el lapicero mantiene pues, un trazo regular, para que ustedes no se confundan en hacer todos estos, ¿no? Tener también esta tablita a la mano para poder resolver los problemas que se pueden encontrar. Muy bien.
Vamos con el tercer ejemplo. Espero que lo pueda terminar, si no, ustedes lo terminan ahí en su casita. Y como pues solo arregladitos son ustedes, entonces pues, les daría un punto de extras si me presentan los resultados, pues si no lo terminan, ¿no? A ver, dice el problema. Determina la pendiente en B y la deflexión en C. Y es constante. Determina la pendiente en B y la deflexión en C. Quiere la deflexión en ese punto. Bueno, pues entonces pues vamos a empezar, ¿no? Vean que tenemos aplicado aquí una carga y tenemos aquí un momento. Por lo tanto, pues voy a determinar la elástica de la viga. Voy a trazar yo mis líneas, esas líneas guías que me sirven un montón. Ahí está. Voy a dibujar aquí cómo quedaría la elástica de la viga. Debido a esa carga puntual, pues la viga va a deformarse de esta manera. Debido a ese momento, pues aquí va a tener como una especie de giro y va a seguir deformándose para abajo. Entonces, pues más o menos, yo creo, por ser viga voladizo, que más o menos la viga se deformaría así. Uy, qué mal. Más o menos, ¿ven? Esta parte recta quedó debido a este momento que está aquí. Ahí está. Muy bien. Si esta es la elástica, pues como por ser una viga empotrada, voy a trazar una tangente en el punto A. Y el punto A va a coincidir con el empotramiento. Entonces esto sería el ángulo A. Y vamos a trazar otra tangente en el punto B, siendo el punto B el extremo del voladizo. Entonces más o menos ahora, de acuerdo a lo que yo dibujé, más o menos ese sería el ángulo B. Y como antes, igual que antes, vean, está repetitivo, el ángulo B menos el ángulo A, y dado de que el ángulo A es 0, pues entonces el ángulo B es lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Que corresponde al ángulo B menos el ángulo A. Voy a trazar entonces el diagrama de momentos para esta viga. Para trazar el diagrama de momentos, pues voy a trazar el momento debido a una carga puntual. Voy a copiar mi super tablita otra vez. Lo tengo aquí. Para una carga puntual, dijimos que el área, el diagrama es triangular. Entonces, pues aquí me quedaría un diagrama triangular. Ahí estamos. Para esa viga. En la que a esta altura sería menos P por L. ¿Cuánto es la longitud de la viga? La longitud de la viga es 2A. Entonces aquí me quedaría menos P por 2A dividido EI. Observen de que en la tabla aparece que esta altura es menos P por L. Y la longitud ahora es 2A. Vamos a trazar ahora el diagrama de momentos, suponiendo que solamente tenemos un pequeño trozo de viga aquí, vean, que tiene un momento aplicado hacia abajo. Bueno, entonces aquí una viga que tiene un momento aplicado hacia abajo, pues es un rectángulo, ¿no? Cuya altura es C y base es L. Y entonces, para este caso, pues a mí me quedaría aquí. Vamos a ver de cuánto sería la altura. La altura sería, bueno, primero el momento es P por A. Por lo tanto, la altura de este rectángulo sería, pues, menos P por A dividido EI. Por lo tanto, si lo quiero hacer a escala, ahí está. Este punto corresponde al valor menos P por A dividido EI. Y lo dibujé a la mitad porque pues aquí hay 2A y aquí quedó A solo y simplemente A. ¿Verdad?
Entonces el área debajo, o el área formada por estas dos figuras, me va a representar el ángulo B. Entonces el ángulo B sería el área. El área sería un medio para el triángulo, un medio de la base. Su base es 2A por su altura, que me quedó menos P por 2A dividido EI. Más su altura, no, perdón, por su altura, ¿verdad? Por su, la otra área, que es, pues como es un rectángulo, simplemente es la base, que es A, por la altura, que es menos P por A dividido EI. Entonces, en este caso, el ángulo B, noten que se va este con este, me queda entonces menos 2P por A cuadrado dividido EI, menos P por A cuadrado dividido EI. Esta expresión entonces me da menos 3P por A cuadrado dividido EI. Y ahí he calculado el ángulo. Bien fácil. Y muy fácil, ¿verdad? Bueno, ¿y qué voy a hacer con la deflexión? Pues dijimos que para trazar la deflexión, como quiero la deflexión en este punto, pues yo necesitaría determinar aquí cuánto es TCA, es decir, la deflexión del punto C respecto a la tangente A. Para eso, entonces, tengo que calcular el área únicamente de lo que tenemos entre los puntos A y C y los centroides de estos. Pero aquí tengo un problema, ¿no? Porque aquí no tenemos un gráfico para una carga trapezoidal. Y eso es un trapecio, ¿no? ¿Qué voy a hacer entonces? Pues vamos a hacer un cambio en la viga. Voy a copiar todo esto. Sí, voy a tener que copiar todo esto. Y vamos a modificarla. Quiero mostrar esto para que vean que podemos modificar las vigas generando mismos efectos. ¿Qué voy a hacer en la viga? Pues para esta viga voy a quitar esta carga de aquí y la voy a trasladar a este punto. Pero eso no se puede hacer así a lo macho, ¿no? Si yo traslado una carga, pues se genera un momento alrededor del punto en donde moví la carga. Este momento se generaría como el valor de la fuerza dividido a la distancia que la moví, pues es A. Por lo tanto, aquí se generaría también otro momento que se llama P por A. Por lo tanto, en este punto ahora tenemos dos momentos y una carga P. Y voy a determinar la deflexión debido a estos. Entonces aquí voy a borrar esto porque no me va a servir. Y lo que necesito determinar ahora es esta distancia. Los diagramas del momento entonces cambiarían también. Porque ahora tendríamos que utilizar únicamente pues, esta carga en esta longitud de viga. Pues eso sería una carga, un momento triangular, ya vimos, ¿no? Entonces aquí me quedaría. Más o menos algo aquí. Esta fuerza sería menos P por la longitud, que es A, dividido EI. Y debido a un momento, porque vean que tenemos un momento PA y el otro momento que también es PA, ¿cómo sería el valor del momento total? Pues sería 2PA. ¿Cómo se determina el diagrama para un momento? Pues aquí simplemente es rectangular, en donde la altura es el valor del momento. Entonces aquí tendríamos un rectángulo cuya altura sería 2P por A. Por lo tanto, si esto es P por A, nosotros tendríamos aquí un rectángulo ¿sí? de esta altura, en cuyo este punto sería menos 2PA dividido E. Ahí está. Los centroides de esto, pues están bien fáciles, porque el centroide de este elemento estaría a L tercios, o pues A tercios, ¿no? ¿Por qué A tercios? Porque esta longitud es A simplemente. Y el centroide de este, pues el centroide de este, por ser un rectángulo, pues estaría a medios. De tal forma, entonces, que para determinar la deflexión de C medido de respecto a, que corresponde a la deflexión en el punto C, sería el área por su centroide medido respecto al punto donde quiero calcular la deflexión, que es medida respecto a este punto C. Entonces, para el área del rectángulo estaría por menos 2PA dividido EI, multiplicado por la altura, que es, por la base, perdón, que es A,
multiplicado por la distancia del centroide al punto C. En este caso, no quiero calcular la deflexión hasta aquí, sino solamente calcularla de aquí para acá. Pues que corresponde a medios. Entonces aquí me queda a medios. Más, esta es una área triangular. Entonces aquí me queda un medio de la base, que es A, por la altura, que es menos PA dividido EI, por la distancia del centroide. Como esto es A tercios, entonces esta distancia aquí es 2 A tercios. Entonces aquí me queda 2 A tercios. Y por lo tanto, si simplificamos esta expresión, aquí me quedaría, vamos a ver, menos P por A al cubo dividido EI. Estoy equivocado. Esta otra expresión me quedaría, vamos a ver, menos P por A al cubo dividido 3EI. Creo que sí. ¿Sí? Y finalmente, entonces, esta deflexión en el punto C, la tendríamos como 4 tercios o 4P por A cubo dividido 3EI. Y así determinamos entonces la deflexión en el punto C, reescribiendo o rehaciendo todos los momentos, todo el diagrama de momento, moviendo una carga. Perdonen por esos 3 minutos de vida que les robé, pero quería terminar de una vez el ejemplo. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Espero que me hayan comprendido. Y nos miraríamos el día lunes para seguir practicando este teorema, pero ya con vigas noblemente apoyadas. Que pasen una buena tarde.